Buenos días. El día de hoy, el grupo conformado por Alejandra Banda, Catherine Rebasa, Claudia Tovar, Casey Villanera y quienes habla Isabel Palomino, hablaremos acerca de la segunda parte del curso de Desarrollo Humano y empezaremos por la parte de la pubertad, el tema que será explicado por mi compañera María Claudia Tovar. La pubertad se refiere solo a los cambios físicos, no a los cambios psicológicos ni emocionales. Es solamente los cambios biológicos que forman parte de un complejo proceso de maduración. Estos cambios físicos son causados por variaciones hormonales provocadas por el hipotálamo, hipófisis y las gónadas, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Se dan dos tipos de cambios, en las características sexuales primarias y en las características sexuales secundarias. Las primarias incluyen a los órganos directamente relacionados con la reproducción, que se agrandan y maduran, y los cambios secundarios incluyen la maduración de órganos que no son sexuales. Am, Uno de los trabajos en clase incluye averiguar sobre un problema de la adolescencia, así que investigamos sobre trastornos de la conducta alimentaria, especialmente sobre la anorexia, que es un trastorno caracterizado por comportamientos alimentarios restrictivos, miedo intenso a engordar y una imagen distorsionada de sí mismo, y la bulimia, que se caracteriza por la falta de control al comer y por conductas compensatorias para perder peso. Al ser la adolescencia un periodo en el que los jóvenes están definiendo su identidad, estos se vuelven muy vulnerables al estrés y a la presión del grupo. Algunos factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria son el perfeccionismo, la ansiedad en la niñez, ser mujer y tener familiares con adicciones o con trastornos de la conducta alimentaria. Con respecto a la adolescencia en sí, sabemos que a nivel cerebral, por ejemplo, hay un montón de cambios. La amígdala sabemos que es una región que controla el procesamiento de la información sobre las emociones. Y en la adolescencia, la amígdala es la que controla nuestros impulsos, ¿no? Por eso es que somos muy impulsivos porque está desarrollada. En cambio, el córtex prefrontal todavía no se desarrolla y esta parte es la que planifica, analiza consecuencias y frena impulsos. Con respecto a las teorías, Stanley Hall nos dice que la adolescencia es una etapa de tensiones, porque los adolescentes tienen que lidiar con diferentes cosas, ¿no? Emociones nuevas, problemas, cambios en general, ¿no? Con respecto al enfoque psicoanalítico, Sigmund Freud nos habla sobre la ambivalencia e imprevisibilidad y nos hace la diferencia entre 6 rubros: aceptación de impulsos, sobre rechazo de impulsos, amor a padres, sobre odio a padres, dependencia, sobre rebeldía, búsqueda de identidad propia, sobre imitación a los demás, porque es una etapa en la que los adolescentes empiezan a tener muchas figuras en las que se sienten influenciados, ¿no? Entusiasmo versus apatía, generosidad e idealismo sobre egocentrismo. De ahí, Peter Bloss nos habla sobre el segundo proceso de individualización. Este nos habla sobre la ruptura de los vínculos afectivos con los padres y los comportamientos regresivos, como mencioné anteriormente. Empiezan a idolatrar a famosos que quieren ser como ellos. Hay una fusión emocional con los amigos. También hay inestabilidad emocional. Y esto lo podemos corroborar con lo que hemos visto en una de las lecturas, que es la primera, En busca de uno mismo, la adolescencia como etapa de vida. Sabemos que el adolescente reflexiona bastante, tiene muchos interrogantes, crisis existenciales, y esto refuerza la idea que mencioné anteriormente de Peter Bloss, porque los progenitores ya no son héroes, sino que ahora son héroes el grupo social, los amigos o algunas figuras, ¿no? De los que tienen influencia. Entonces, ahora eh, existe el deshacimiento de la autoridad de los padres, como lo denominaba Sigmund Freud. Con respecto al enfoque antropológico, Margaret Mead nos dice que la adolescencia es una etapa tranquila y sin especiales dificultades, pero se corroboró que hubo una equivocación en el estudio que ella estaba realizando y que por eso había tenido un resultado que era falso, ¿no? Y se descartó. Eric Erikson nos habla de la quinta etapa, la quinta crisis, que es la identidad versus confusión,
donde la virtud es la fidelidad, y hay énfasis en lo que son los aspectos culturales, ¿no? Que influencian bastante. Hay 3 conflictos: elección de una ocupación, adopción de valores y desarrollo de una identidad social saludable. Por eso es importante rodearse de personas que estén encaminadas con casi los mismos objetivos, ¿no? De uno mismo, o que nos puedan ayudar a crecer en esa etapa. De ahí tenemos a Ruth Benedict, que nos habla acerca de las culturas prefigurativas o modernas, que nos llevarían a una adolescencia conflictiva, y las culturas postfigurativas o tradicionales, que llevarían a una adolescencia no conflictiva, ¿no? Por eso es que esto se recomienda bastante, que haya una continuidad entre el pasado, presente y futuro, ¿no? De ahí Piaget nos habla sobre la etapa de operaciones formales, esto es la capacidad de abstracción. El adolescente tiene una capacidad verbal de resolver problemas, tiene un pensamiento idealista, ¿no? Piensa de forma más lógica. Y también está el razonamiento hipotético deductivo, desarrolla hipótesis para solucionar diferentes problemas o situaciones que se les presentan. En general tienen un desarrollan el pensamiento crítico, ¿no? Y se nota bastante la capacidad que tienen de procesar información. Con respecto al egocentrismo, Elkin nos dice que este se divide en audiencia imaginaria y fábula personal. La primera hace referencia a que el adolescente tiene ese pensamiento de que está en el punto de mira, que todos tienen interés sobre él, ¿no? Que todos están interesados en él. Y la segunda, de fábula personal, nos dice que el adolescente se considera único, entonces como que nadie puede entenderlo, nadie lo entiende, eh, tienen una sensación de invencibilidad. Por eso es que incurren en conductas de riesgo, ¿no? Porque dicen, no, a mí nada me pasa, que lo que pasa en las noticias no me va a pasar a mí, a pesar de que están diciendo que les pasa mucho a los adolescentes, pero a ellos no les va a pasar, ¿no? Con respecto a los cambios socioemocionales, tenemos el yo y el desarrollo socioemocional, la familia, que ya no cumplen el mismo papel de antes, ¿no? Ahora son los iguales, los pares. Se juntan con ellos porque tienen una necesidad de pertenencia, y aquí es donde se forman lo que son las tribus urbanas, que después se va a hablar de eso. Y bueno, aquí la cultura tiene bastante influencia, ¿no? Porque es la cultura lo que va a influenciar a que tomen diferentes posiciones o sea, tomen diferentes posiciones o tengan diferentes ideas sobre alguna situación, alguna problemática que estén pasando y sobre cómo piensan. Aquí es muy importante el desarrollo de la autoestima, ¿no? De contribuir al adolescente a que tenga un mejor autoconcepto, de que su identidad se relacione bastante con lo que esa persona es, ¿no? Y con lo que piensa, ¿no? Para que, a pesar de que sea influenciado por amigos o personas famosas, que también se rija por sí mismo. Eh, bueno, aquí es importante mencionar el fenómeno grupal. El adolescente anhela la madurez, pero es una persona insegura. Entonces, por eso es que el adolescente siempre tiende a pasar tiempo con personas similares a él, ¿no? Porque refuerzan de alguna manera su forma de ser, los ayudan a encaminarse a donde ellos quieren estar. Bueno, con respecto a la sexualidad, está la identidad sexual, que supone la integración de los impulsos sexuales a la personalidad total, de manera que es concordante con diferentes aspectos del desarrollo del adolescente. Esta es capaz de unificar y relacionar diversos aspectos de su sexualidad con las normas, valores, éticas y objetivos que tiene la vida. Es una etapa de bastante exploración y experimentación sexual, ¿no? Y aquí el papel de los medios cumple un rol muy importante, el contenido, todo lo que ve en internet. A esta edad, los adolescentes suelen ver, por ejemplo, pornografía en un mayor porcentaje los hombres, ¿no? Entonces eso de alguna forma transgiversa la realidad, ¿no? Tienen una realidad fantasiosa por eso. Con respecto a los factores de riesgo, hay sexo sin protección por el mismo hecho de que piensan que no les puede pasar nada, que ellos saben cómo se hace, ellos saben cómo cuidarse. El embarazo adolescente por el mismo motivo, las enfermedades de transmisión sexual, que se van a explicar posteriormente,
Y con respecto a los problemas de salud, esto es algo muy importante que ocurre en la adolescencia, el uso y abuso de sustancias, las drogas, el alcohol, el tabaco. Aquí se da lo que es el abuso versus dependencia, ¿no? Empiezan a abusar de las drogas y como se sienten bien, tal vez con los problemas que tienen en la universidad, problemas personales, problemas amorosos o familiares, encuentran en las drogas, puede ser como un refugio, ¿no? Y se vuelven dependientes porque se sienten muy bien y no quieren, obviamente, volver a sentirse deprimidos o tristes. Están los trastornos alimenticios que ya explicaron anteriormente. La conducta saludable, bueno, es un momento muy crítico para que el adolescente empiece a consumir verduras, frutas, con bastante, con varias veces al día, ¿no? Es importante que deje de consumir muchas grasas, ¿no? O alimentos bajos en grasas para que regule su dieta, ¿no? Su plan alimenticio. Es importante que practique ejercicio por el mismo hecho de que están en una etapa en la que tienen problemas y tienen que liberar frustraciones y emociones, ¿no? Porque no es importante, no es bueno reprimir emociones. También en esta etapa es importante tener patrones de sueño adecuado, a pesar de estar con mucha carga y estrés, es importante dormir 8 horas aproximadamente para que podamos descansar bien y podamos rendir bien. Y con respecto a las conductas de riesgo, esto se da porque justamente los adolescentes buscan la intensidad, la excitación, cosas que le den mucha emoción. Por ejemplo, eso pasa cuando a veces los adolescentes quieren tomar mucho porque saben que se van a sentir bien, van a sentirse muy, muy felices, hiperactivos, alegres, con ganas de que pueden hacer todo, ¿no? De ahí está la carencia de habilidades de autorregulación, ¿no? Ahí se evidencia el hecho de querer, por ejemplo, se compran un auto nuevo y quieren manejarlo, a velocidad máxima, ¿no? Por eso es que las causas de muerte aquí son los accidentes, homicidio y suicidio, por todos los problemas que el adolescente tiene en esta edad. Ya, siguiente. Bueno, sobre las tribus urbanas, hicimos una encuesta en clase y esta encuesta la respondieron cierto número de personas acerca de los que sabían sobre las tribus urbanas, y de esta encuesta, los resultados, hicimos una infografía. Y pues la definición sobre tribus urbanas son grupos independientes de personas unos de otros que cuentan con un número definido de integrantes, que comparten una misma cultura o una misma ideología. Se ven motivados a interactuar a partir de una serie de relaciones sociales y que habitan un territorio en común. Sus miembros hallan un soporte afectivo frente a exigencias del mundo adulto. Que estos los invitan a participar en experiencias compartidas, como fiestas, conciertos, reuniones, y ya dejan de ser sujetos anónimos. Lo que se sabe es que comparten visiones, música, lenguajes, un tipo de jergas o incluso experiencias vividas. Se sabe que esto se presenta mayormente entre los adolescentes, ya que dejan de refugiarse en su individualismo. Las tribus urbanas más conocidas en la actualidad son los emos, los rockeros, los indies, los frikis, los gamers, los skaters, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, para Maffesoli, que es un sociólogo francés, las tribus urbanas constituyen comunidades emocionales que adoptan conductas y actitudes que les provocan sensaciones poderosas y que les dan sentido a sus vidas, pues estos comparten la misma onda, feeling, empatía, proximidad. Y también se destacan como pioneros los hippies que surgieron en la época del 60. Su lema era paz y amor y hagamos la paz y no la guerra, pues ellos estaban totalmente en contra de la violencia que generaban las guerras de Vietnam, sobre el nacionalismo, el militarismo y cualquier clase de violencia en general. Rechazaban el sistema. Ellos pregonaban la importancia del contacto con la naturaleza, la libertad, sobre el espíritu, el cuerpo y la mente. Fueron muy abiertos a la actividad de intercambio sexual, pues se daban permisos para el consumo también de sustancias como marihuana, LSD,
para alcanzar estados alterados de la conciencia. El tipo de música que escuchaban se encontraba entre rock psicodélico y canciones de protesta, entre aquellas que denunciaban las injusticias. Su imagen era totalmente opuesta a la formalidad. Los hombres usaban el cabello largo y suelto, con vinchas o pañuelos, ropa muy suelta. Las mujeres usaban faldas largas, cinturones, fajas, pequeños bolsos, collares, muchos pulseras, aretes. Actualmente todavía esta tribu está presente, pero mayormente en estudiantes de bellas artes, arte dramático, que están dentro de los campos de antropología y filosofía. También encontramos entre los pioneros a los rockeros, que están desde los años 50. Esta fue su época de oro en Estados Unidos. Pues el rock constituye lazos de identidad entre los jóvenes. El rock tiene influencias sobre el blues, el jazz, influencias folclóricas como el apache, el gospel, el country y el western. Y pues su imagen eran pantalones y chaquetas de cuero, todo muy ceñido al cuerpo, con camisetas o jeans, en chalecos cortos, adoptando así la imagen de un actor muy famoso en esa época, que era Marlon Brando. Los valores que ellos tenían eran la libertad, la justicia, la igualdad, y en canciones donde expresaban el derrotero social, político y económico. Por ejemplo, una canción que nos mostró la profesora en clase, que fue El baile de los que sobran. Siguiente. De acuerdo a la adultez emergente y temprana, esta corresponde al sexto periodo del desarrollo, abarca entre los 18 y 25 años y la adultez temprana los siguientes 10 años. Esta es más conocida como la etapa de transición porque ocurren muchas reestructuraciones a nivel cognitivo, ya que sus pensamientos están más consolidados, se vuelven más realistas y analizan varios puntos de vista, conoce el impacto de sus decisiones y se preocupa por ellos. La etapa se caracteriza también por la experimentación, porque permite fortalecer la proyección a largo plazo, donde se identifica lo que se quiere hacer más adelante, lo que hacemos bien y lo que va con nosotros. Por ejemplo, qué carrera deseo estudiar, qué planes tengo futuros, si deseo conciliar una familia. Siguiente diapositiva, por favor. En este periodo se llega al nivel máximo del rendimiento físico, que se da entre los 19 y 26 años, ya que la recuperación se da de una manera mucho más rápida. Esta etapa de transición puede generar estrés en muchas personas, la cual impide que los sentimientos no se puedan expresar de una manera clara, porque la persona está muy atareada y enfocada en muchas cosas por hacer. Entonces, el adulto no busca ayuda y sus únicas formas de escape que busca son el consumo de sustancias lícitas o no lícitas, lícitas como el alcohol o el tabaco, y las no lícitas como el chocolate, comidas, chatarra, etc. El alcoholismo es el consumo repetido y descontrolado del alcohol durante un periodo amplio de tiempo, lo que hace que una persona se vuelva muy dependiente de esta. Mientras que el tabaco es una sustancia más aceptada socialmente porque se puede conseguir o puedes ver a personas como que fumando en la mañana, en la tarde o en la noche. Además que se puede conseguir de una manera inmediata. Esta contiene nicotina, la cual es un estimulante que dificulta el abandono del tabaco. Siguiente diapositiva. Siguiente. De acuerdo al desarrollo cognitivo en esta etapa, Shane señala la etapa de adquisición, en el cual consiste en que toda la información se adquiere y se incorpora. Y la etapa de logro se da cuando ese conocimiento
conocimiento adquirido es consolidado con el fin de llegar a los propios logros a largo plazo, la consolidación de una familia, de un negocio o de un emprendimiento en mente. Además, en esta etapa se da el pensamiento reflexivo y le permite a la persona adulta ponerse en la posición de otras personas, ya que se ha terminado de formar el lóbulo prefrontal que lo ayudará a medir las consecuencias de sus actos. El autor Csikszentmihalyi nos habla de la creatividad. En esta etapa, los adultos suelen ser más creativos a comparación de las otras. Esta se da alrededor de los 30 a 32 años porque comenzará una exploración. Siguiente diapositiva. El autor Robert Haverwood señala que para llegar a la madurez tiene que cumplir 8 tareas y así puedas llegar a la siguiente etapa. La primera tarea es elegir a la pareja, la segunda aprender a vivir con el cónyuge, la tercera formar una familia, la cuarta criar hijos, la quinta administrar el hogar, la sexta comenzar a trabajar, la séptima asimilar las responsabilidades cívicas y por último, la octava tarea, encontrar un grupo social afín. Siguiente. Ok, dentro de las enfermedades de transición sexual, se sabe que son infecciones que se contagian de una persona a otra, usualmente durante el sexo vaginal, anal u oral. Son muy comunes y muchas personas que las tienen no tienen síntomas. Por eso es importante hacerse exámenes sin importar si tiene síntomas de ETS o no. Sin tratamiento, las infecciones de transmisión sexual pueden causar serios problemas de salud. Incluso pueden llegar a la muerte en el peor de los casos. En la clase nos mandaron a investigar también sobre algunas de estas enfermedades, si es que eran virus o bacterias o hongos. Dentro de la categoría de virus se encuentran el SIDA, herpes, el papiloma humano, entre otros. En bacterias, los más resaltantes son la clamidia, la gonorrea y sífilis. Y entre los hongos y los parásitos se encuentran el tricomonas y vaginalis, o también hay insectos como las ladillas o los ácaros que generan sarna o escabosis. Siguiente. Los principales síntomas para detectar el ETS se resaltan las llagas o las protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal, dolor o ardor al orinar, secreción proveniente del pene, flujo vaginal inusual o con olor extraño, sangrado vaginal inusual, dolor durante las relaciones sexuales, dolor e inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente en la ingle, dolor en la parte inferior del abdomen, fiebre, erupción en el tronco, en las manos o en los pies. Estas infecciones no solo se transmiten de forma sexual, sino también de no sexual, como por ejemplo entre madre e hijo durante el embarazo o el parto, y a través de transfusiones de sangre o agujas compartidas. Bien, ahora hablaremos acerca de la adultez media. La adultez media comprende entre los 35 o 40 años hasta los 60 o 65 años, que es la jubilación. En esta etapa se producen cambios físicos, cognitivos y psicosociales bastante importantes que detallaremos a continuación. En cuanto a los cambios físicos, aparecen arrugas por falta de colágeno, la elastina empieza a perderse y existe también una pérdida de depósitos grasos en las capas inferiores. También aparecen manchas en las zonas más expuestas al sol, como las manos y la cara. Aparecen canas y existe una reducción de 1,25 centímetros de altura por década aproximadamente. En cuanto a la capacidad sensorial, la agudeza visual disminuye a partir de los 50 años. El tiempo de reacción se alarga. Por ejemplo,
Supongamos que Carla es un adulto mayor que está cocinando y tarda un minuto para darse cuenta que se está quemando su mandil. También hay cambios internos como el decrecimiento de la capacidad pulmonar y la disminución de fuerza y resistencia. En cuanto a la sexualidad, tenemos que hablar acerca de la menopausia en el caso de las mujeres y la andropausia en el caso de varones. La menopausia implica la pérdida de la función reproductiva total, conlleva grandes cambios hormonales que van a llevar a cambios en el estado de ánimo, en la temperatura corporal, sudoración, entre otros. En cuanto a la andropausia, implica una leve disminución de la testosterona, pero no la capacidad reproductiva a diferencia de las mujeres. Los espermas no tienen la misma calidad que en la juventud, por lo que existe un mayor riesgo de tener trastornos genéticos. Sin embargo, en ambos casos se mantiene el placer sexual, es decir, tanto en hombres como en mujeres. En cuanto a las enfermedades, la causa de muerte más común para ambos sexos es el cáncer, y este está relacionado también con los estilos de vida que tenga cada persona, ¿no? Cada adulto. Bien, en cuanto a los cambios cognitivos, los adultos son capaces de integrar la lógica con la intuición gracias a la experiencia. Esto está relacionado con la inteligencia cristalizada propuesta por Cattell, que refiere a la capacidad de desarrollar conocimiento especializado que aumentará a lo largo del ciclo vital. Existe una disminución de la velocidad de procesamiento de información, por lo que se espera que este proceso sea más razonado y concienzudo. Shane nos habla acerca de cambios funcionales, debido a que la madurez es una etapa de responsabilidad con el cónyuge, los hijos, la comunidad, entre otros. En cuanto a los cambios psicosociales, Erickson nos habla acerca de la crisis generatividad versus estancamiento. Se intenta orientar a la siguiente generación a partir de la virtud del cuidado. Por ejemplo, en el centro de trabajo, los jefes se muestran su generosidad brindando información, ofreciendo su apoyo más del que deberían. Además, este es un periodo de reflexión, valoración y evaluación de la ocupación actual y de los planes que se tienen a futuro, por lo que implica una redefinición de la identidad. Levinson nos habla acerca de la teoría de las emociones del hombre y nos indica que los cambios en la madurez se deben a 4 conflictos: ser joven versus ser viejo, ser destructivo versus constructivo, masculino versus femenino, y sentirse unidos a otros versus sentirse separados de otros. Esto está relacionado con el nido vacío, debido a que durante esta etapa se experimenta depresión, ansiedad, sentimiento de pérdida, debido a la partida de los hijos del hogar en la mayoría de casos, y también se puede dar un desequilibrio en la pareja. Sin embargo, cabe resaltar que no todos los matrimonios u hogares lo experimentan de forma negativa. Para otras personas puede ser la llegada de la plenitud. Bien, en conclusión, el desarrollo humano es un proceso bastante complejo que comprende distintas etapas. Como hemos visto a lo largo del curso, el ser humano atraviesa distintos cambios físicos, cognitivos y psicosociales que van a influir en su adaptación social, desarrollo personal y profesional. Muchas gracias.